días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de Lista del Infinita de Libros y ahora les traigo un wrap-up, un resumen de lecturas del mes de octubre y un poquito del mes de noviembre, ¿ya? Si vieron el video de los cisnes salvajes, yo leí ese libro desde septiembre a octubre, ¿ya? Entonces, digamos que me demoré bastante, pero cuando lo terminaba de leer hubo un paro nacional en Ecuador, así que no pude movilizarme a retirar los otros libros, así que pedí libros de la biblioteca. Si es que me siguen en Instagram sabrán cuáles libros pedí. Y voy a hablar justamente de estos libros que leí durante todo el mes de octubre, que fue el paro, y el último libro de la biblioteca, que terminé de leer el primer día de noviembre. Entonces, eso. Así que vamos para allá, ¿ya? Entonces, en este caso sí voy a hacer en orden de leídas, porque como no tengo los libros aquí, porque son de la biblioteca, obviamente, voy a darles en orden, ¿ya? Entonces, el primer libro que leí durante mi aislamiento forzado en la otra ciudad donde trabajo es el Endurance, que va a salir por aquí, por cierto. Endurance, la legendaria expedición de la Antártida de Ernest Shackleton, del autor Luis Bustos. Esta es una novela gráfica que te relata, digamos, un poco la historia real de este último expedicionario, gran expedicionario, que intentó, digamos, navegar, o sea, atravesar toda la Antártida y explorar este continente congelado que todavía sigue teniendo grandes misterios actualmente por sus, obviamente, inhóspitas condiciones climatológicas. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente el dibujo y los viñetas y todo eso te dan la crudeza del viaje, te dan todo este ámbito de que obviamente todos tienen un riesgo de desvivirse en la trayectoria y algunos lamentablemente sí se desvivieron por pequeños motivos, por ende de sobrevivir, no sobrevivir, todo eso. Pero el capitán nunca se rindió, o sea, ya vio que las cosas no permitían ir para más allá, así que le tocó dejar la expedición, pero lo importante era sobrevivir. Lo que pasó es que en algún punto del viaje hubo tanta hielo que el barco se quedó atrapado entre las placas de hielo. Para poder liberarse tienen que picar el hielo y obviamente estamos hablando de la Antártida, o sea, esa cosa forma hielo todo el tiempo. Así que las capas de hielo empezaron a ser tan gruesas y tan grandes que el hielo empezó a presionar contra el barco y resquebrajar al barco, ¿me entienden? Así que todo el mundo tuvo que salir despavorido y se quedaron en un bloque de hielo que todavía estaba flotando sobre el mar. No estaban todavía en tierra firme, estaban sobre el mar. Eso es peligrosísimo, ¿ya? Entonces la única opción era avanzar a tierra firme o dirigirse a una isla cercana, lo que más se podía, en el hielo y luego usar los botes que lograron sacar para transportarse. Fue, digamos, muy terrible la caminata porque no tenían mucha comida, no tenían mucha agua potable, cálida, fría. O sea, ¿me entiende? Entonces, digamos que tuvieron que sacrificar animales que no estaban destinados al sacrificio, como los perros huskies que iban a usar para explorar la Antártida. Y a pesar de que al llegar a la isla, tenían que avanzar a otra isla para pedir ayuda, que estaba ya el asentamiento más cercano, que estaba en Argentina. No recuerdo qué isla de Argentina es, pero era una especie de isla donde en este caso, varios extranjeros ya tenían sus bases para el traspaso por la ruta de Magallanes hacia el Pacífico, porque y también había muchos barcos balleneros y todas estas cosas que hacían en el siglo pasado de cazar ballenas, peces y toda esa vaina, ¿no? Entonces tenían este puerto último seguridad antes de aventurarse a la Antártida. De alguna forma llegan a lograr llegar a esta isla y pero llegaron al lado contrario, a la parte que no estaba habitada, así que tuvieron que hacer otra odisea más, ya caminando, igual con un ambiente muy inhóspito porque era invierno y
Bueno, la cuestión es que la mayoría de los hombres logró sobrevivir, a Dios gracias, y nos muestra más o menos todo este ímpetu de exploración que gobernaba a las personas en el siglo pasado, pero que a la vez era demasiado arriesgado y la novela obviamente nos muestra digamos, esta desesperación y esta fuerza de voluntad que tenían los hombres antes, en especial justamente en esta expedición. Así que es una novela bastante entretenida y bastante ruda, bastante cruda, porque no, el autor no te da medias pintas, te muestra todo tal cual, con unos gráficos y una ilustración bastante tosca, gruesa, para que veas que no, esto no es una historia de pajaritos ni de camping, nada. Es lo que pasó y obviamente es como una especie de respeto a estas personas que lograron sobrevivir. Y al final te pone ciertas biografías de las personas que sobrevivieron y estuvieron en el, en la expedición, los que sobrevivieron, obviamente. Entonces, eso con esta novela gráfica, muy bonita. Yo no había leído este tipo de novelas gráficas antes, así que me gustó mucho. Así que voy a tratar de buscar más de este tipo de historias que están bien contaditas y bien, digamos, bien ilustradas con el peso de la emoción, ¿ya? Continuando, el siguiente libro que leí fue un poemario y este poemario es El árbol del bien y del mal y otros poemas de Medardo Ángel Silva. Ustedes saben que la poesía no es lo mío, pero decidí leer un poeta ecuatoriano bastante famosito porque es uno de las personas, digamos, que tiene el típico final trágico de muchos autores de su época, es de la famosa generación decapitada, de estos autores que se desvivían antes de los 27 años, 25 tal vez. Así que, bueno, la cuestión es que este poeta era bastante famosito en su época, a pesar de que tenía sus melancolías, sus cositas. Y en los poemas relatan justamente esto, esta cuestión de la melancolía en su entorno, en la naturaleza, en el pueblo que le vio nacer, que era Guayaquil, bueno, ciudad, para los que no lo sepan, y muchas de estas cosas que digamos, lo atormentaban, pero eran bonitos poemas, o sea, sí me agradaron bastante a pesar de la situación, a pesar de lo triste como terminó. Y creo que sí alcancé a leer, pero no estoy muy segura porque a mí no soy muy fan de los pasillos. Eh, el poema en el que se inspiraron para hacer el famoso pasillo que canta Julio Jaramillo. No me acuerdo cuál, pero si es que me acuerdo, les escribiré por aquí, ¿no? Entonces, bueno, Medardo Ángel Silva, como ya les mencioné, es un poeta icónico, se desvivió voluntariamente muy joven, muy triste su historia de amor también, así que no es tan trágico su poesía, pero sí, añorancias, o sea, sí está llena de nostalgia y melancolía. Entonces, son unos poemas bastante agradables, sí me gustaron, obviamente no voy a decir, para mí fueron excelentes, porque como saben, la poesía me patea, pero sí denle la oportunidad en especial a este gran autor nacional. Ya, continuando, eh, luego leí este pequeño libro de viñetas, de cómics, de estos tipos que pasan en el periódico, que es Todo el mundo tiene envidia de mi mochila voladora, de el autor ilustrador Tom Gaut. Eh, yo ya había visto muchas de sus viñetas, muchas de sus cosas en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Tumblr, en Twitter, y son muy divertidas, ¿no? Hasta cuando yo no sabía que este señor tenía una compilación física de sus viñetas, hasta que la vi en la biblioteca y dije, no, o sea, yo reconozco esas imágenes, yo reconozco quién es este señor, así que dije, es que tengo que leerlo, tengo que verlo. Entonces me divertí muchísimo porque el señor mezcla cosas del pasado, cosas del presente, cosas del futuro, llena grandes viñetas de referencias y habla con una especie de satírica actual, que no importa que esté retratando cosas medievales, simplemente está diciendo problemas diarios de la vida del día a día.
que seguramente fueron problemas de hace mucho tiempo y que siguen haciendo problemas. Entonces, es un cómic, una recopilación de cómics súper divertidísimos, así que yo lo recomiendo. Y si es que yo lo encuentro en una librería y está en mis posibilidades, pues yo me lo compro. Si es que tiene un compendio más grande, yo de verdad, son viñetas que sí vale la pena tenerlas de exhibición, tenerlas en tu mesita de la sala para invitados, para que los lean, se diviertan. Es tan accesible todas esas viñetitas que y lo peor de todo es que los dibujos son tan sencillos, son bolitas y palitos, así, no son cómics elaborados, no son, obviamente no es Snoopy, no es Calvin y Hobbes, no es Olafo, pero sí tiene peso por más sencillo que el dibujo sea, así que me encantó. Igual, si es que lo veo otra vez, pues lo compro o lo vuelvo a leer porque es una maravilla de libro, ¿ya? El siguiente libro, bueno, los siguientes 2 libros que leí son de la autora Emilia Pardo Bazán. El primero es, una antología, el volumen número 17 de toda su obra completa, que es Cuentos Sacroprofanos, ¿ya? El y luego leí el otro libro que es Un destripador de antaño y otros cuentos, ¿ya? Esa es una antología aparte, pero correspondiéndonos a los cuentos sacroprofanos, que es el primero que voy a hablar, la maestra Emilia tiene varios cuentos tipo góticos, tipo terror, tipo perturbadores, como la maestra Amparo Dávila en México, unos cuantos siglos, un medio siglo después, que retratan esta, digamos, temor, hipocresía, eh, crítica social ante las personas que se dicen seguir la palabra de Dios, o sea, seguir la Biblia, las buenas costumbres, pero que son crueles, despiadadas, que no tienen la compasión que la religión lo exige. Y también señala vidas santas, vidas entregadas, vidas que se literalmente existen para servir a Dios. Entonces, estos cuentos son bastante interesantes en ese sentido, muestran los dos lados de la moneda, muestran desde su punto de vista femenina y social en la época que fue el siglo XIX y inicios del siglo XX, toda esta hipocresía de la España de ese siglo ante estos temas religiosos, con una visión bastante neutra, bastante crítica, y por eso es sacro profanos, porque siempre tiene algo embebido en el cuento, algo perturbador en todo esto. Entonces, bastante buenos, interesantes, y varios de los cuentos ya les había comentado hace mucho tiempo, por ejemplo, la este cuento que se llama me parece que es La poseída o Posesión de Emilia Pardo Bazán, en la que, como les mencionabas en alguno de los tantos resúmenes de lectura de audiolibros, es esta mujer que está poseída por un demonio, pero que ella no quiere ser liberada. ¿Me entienden? Entonces, este tipo de cosas son las que pone la maestra Emilia en el plato para que nosotros nos veamos más o menos el tinte de esto de todo lo que ocurre con esto de la religión y todo este conservadurismo que seguramente hay y todavía seguirá en el mundo de la religión católica. Pero continuando con la otra antología, que es El Destripador de Antaño y otros cuentos, este en cambio nos muestra la vida rural tal y como es, o sea, llena de violencia, llena de escasez, llena de amor, lleno de muchos sentimientos que invaden al ser humano en las precarias condiciones que tenía España y sus campesinos obviamente, en el siglo XIX e inicios del XX. El primer cuento, que es el que le da nombre a la antología, es brutal. Emilia Pardo Bazán no te da mil espentas, porque siempre te pone el personaje del campo con un personaje que ha estudiado, racional, digamos, no ignorante, por así decirlo, culto, porque hay personajes del campo que también son cultos, cabe recalcar, pero siempre te pone los dos lados en la balanza, los dos puntos, y te muestra esta historia de una niña que vive con sus tíos y que no es querida en esa casa, y la tía está buscando la forma de deshacerse de esta carga, de esta niña.
que ya no es una niña, es una adolescente entre 15 y 16 años, pero que ella agacha la cabeza y como una especie de cenicienta que se encarga de las labores más duras del hogar, ¿ya? Y en vez de terminar con un final feliz, termina con un final horrible y despreciable en el sentido de que en vez de sacarla o ponerla a recaudo de otras personas o simplemente abandonarla como uno esperaría, la tía y el tío deciden de suscribirla de la vida con la opción de vender esa grasa para medicinas, ¿ya? Porque según ellos, los boticarios sacaban las medicinas de la grasa humana. Son rumores que se corren, cuentos que se corren, pero que lamentablemente cobran víctimas por la ignorancia de estas personas. Entonces, por eso digo, este cuento es bastante brutal, bastante denso y es el que da el tono a todo el libro. Ya, el resto de historias son más o menos en esa índole, aunque hay algunos que son más cómicos o son más románticos, son más vivenciales, más calmos, pero no deja de tener este lado perturbador en el fondo, ¿ya? Así que es bastante bueno y es más cortito que el otro, así que se los recomiendo muchísimo. Y el extra, el que leí, terminé de leer en noviembre, o sea, el 1 de noviembre, pero lo comencé a leer en octubre, es La Cosa del Pantano, una recopilación de los primeros cómics de La Cosa del Pantano, de el famoso autor Alan Moore, que también nos trajo V de Vendetta y Watchmen y muchos otros más. Yo La Cosa del Pantano lo sabía la cuestión por cultura popular, ¿ya? O sea, me gustan los cómics, sé que existe La Cosa del Pantano, al mismo tiempo que el universo DC y todo esto, ¿ya? Yo sabía, no sabía que La Cosa del Pantano era parte del universo de DC, pero sabía que eran cómics que estaban relacionados con Batman, Superman y todas estas vainas. La cuestión es que yo no sabía que me iba a gustar tanto, ya, comenzando que con a pesar de que ese tomo uno no cuenta, o tal vez hay un tomo cero que no sé, eh, nos cuenta más o menos el momento en que capturan a la Cosa del Pantano y digamos, empiezan los cómics a ver más o menos cómo el camino que va a empezar a recorrer esta criatura, ¿ya? En por eso digo, no es el tomo de origen, no sabemos cómo la Cosa del Pantano se transforma en la Cosa del Pantano, cómo termina siendo la Cosa del Pantano. Sin embargo, estos pequeños cómics que se encuentran en este tomo es bastante agradable, te conectas bastante en el cómic con el personaje de la Cosa del Pantano. Y con los otros personajes secundarios incluso empiezas a como que ya cachar más o menos la dinámica que pasa ahí. Y es bastante entretenido y te deja pensando mucho, ¿no? Es que para mí los cómics de superhéroes no soy tan fan del cómic occidental, de superhéroes, valga la redundancia, pero este sí me llegó, porque más que un villano, que es lo que yo tenía concebido de La Cosa del Pantano, es un antihéroe, o sea, es solamente un ser desgraciado que merece, o sea, merece un respeto porque no está haciendo las cosas mal por maldad, sino todo lo contrario. Así que es como que buscar su redención, su encontrarse consigo mismo, saber quién eres, saber para qué estás en este mundo. Bastante interesante. Obviamente me faltarán tomo 2, tomo 3, no sé cuántos tomos, y yo estoy segura que debe existir un tomo cero. Debe existir un tomo cero que me diga quién fue el que se transformó en la Cosa del Pantano y qué pasó y por qué y todo esto. Eh, pero bueno, ya. Entonces me encantó. eh, me gustaría leer más de La Casa del Pantano. Creo que voy a ser fan. Yo creo que me volví fan de La Cosa del Pantano porque me encantó muchísimo. O sea, de verdad, 10 de 10. No sabía que esto me iba a gustar tanto. Yo lo compré por curiosidad, o sea, no lo compré porque lo vi en la biblioteca. Yo lo cogí de la biblioteca por curiosidad, demasiada curiosidad, porque sabía que era la Cosa del Pantano, pero nunca supe que era un cómic. Entonces, ya leerlo y verlo, yo me imagino que muchos niños
en el momento en que salían los cómics sintieron lo mismo que yo, en saber como que, wow, esta criatura verde que es de plantas y hace fotosíntesis, y como bióloga también me llama mucho la atención la ciencia ficción que está detrás de la cosa del pantano. Así que me gustó muchísimo, ¿ya? Hasta creo que, ahora que lo pienso, tal vez tenga esta relación con, como que con Frankenstein, de Guillermo del Toro, obviamente, y de la maestra Mary Shelley, pero debería leer más, consultar más y saber qué es lo que viene más. Y bueno, ya voy a ir viendo cuántos libros me faltan, qué falta de leer, porque de verdad esta historia sí, sí me gustaría tenerla conmigo, porque de verdad que me encantó. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decir por el momento del resumen de lecturas del mes de octubre. Hay otra reseña de octubre que esa la terminé justamente en Halloween y le quiero dedicar otro video aparte, pero ya les comentaré más adelante. Entonces, eso. Y con eso terminamos este video. Muchas gracias por estar por aquí y lamento la tardanza. Ya, he estado a full últimamente. Y ya nos veremos en otra ocasión.